Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos en este momento con la presencia de Ricardo Ortega y su esposa en temas importantes, temas que son por los que tenemos que trascender nosotros como cristianos, por los que tenemos que entender. Y bueno, yo creo que aquí nos queda desaprovechar la revelación que el Padre nos da a cada uno de nosotros, que les da a ellos para dirigir estos segmentos, para traernos esas enseñanzas que en ocasiones de pronto no ignoramos, pero como que cuando nos llegan, realmente decimos, así era. Y sabemos que están ahí, sabemos que siempre están ahí, pero siempre nos hace falta como ese empujoncito y ese empujoncito pues nos lo da hoy, en el día de hoy, Ricardo con su esposa. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, ¿qué tal? Bien, qué gusto saludarles a todos Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto saludarles desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. en México. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Muchas gracias. Y bueno, nos da mucho gusto saludarles para Busco en ti desde Guadalajara, como decía Miriam, mi esposa, el programa Que te conozcan a ti. Recuerden, lo tomamos de Juan 17:3, donde dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Y la idea es que podamos conocer la persona de Jesucristo, que es lo que nos interesa. Y hoy vamos a ver el pasaje que se encuentra en Juan 8, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Primero, déjenos recordarles nada más, la semana pasada ya vimos el primer yo soy de Jesús que se encuentra en Juan, que era yo soy el pan de vida, ¿recuerdan? En este veíamos cómo Jesús le gusta y se hace cargo de cada una de las necesidades que podemos tener. Especialmente veíamos la más importante que tenemos, que es nuestra necesidad espiritual de salvación, de perdón de nuestros pecados y de vida eterna. Veíamos que cuando Él dice que Él es el pan, es porque podemos alimentarnos de Él, podemos vivir de Él y podemos acercarnos a Él para cualquier cosa que nosotros pudiéramos necesitar, ¿vale? Y hoy vamos a ver entonces el segundo yo soy, que se encuentra en Juan, y es yo soy la luz del mundo. Así es, y ahorita estamos partiendo desde la forma en que Jesús se revela en Juan, como en el libro de Juan, en el Evangelio, como el yo soy, partiendo de la cita del Éxodo 3, del 14 al 15, donde es cuando Dios se le revela a Moisés en el monte Sinaí y ahí le dice que vaya con el pueblo y hable. Y Moisés le pregunta, pero y si me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? Y Dios le dice, yo soy, dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Y cuando ya Jesús viene aquí a esta tierra y empieza a revelar como el Hijo de Dios, a manifestarse como el Hijo de Dios, como Dios mismo, él por eso dice, él va diciendo, yo soy, y esto creaba de repente un choque ahí en los judíos porque decían, ¿cómo? Se está revelando como Dios, como Dios mismo, porque sabían que el yo soy era el nombre que el mismo Dios se había revelado a Moisés desde el Sinaí. Y, y Sí, recordar. entonces cuando Jesús está aludiendo a la palabra yo soy, eso es lo que está justamente haciendo, ¿no? Está manifestándose a las demás personas como lo que es, como Dios, y por eso les costaba tanto trabajo entender esta parte, ¿no? Recordemos que Él no solamente en los famosos yo soy lo hace, ¿no? Incluso cuando, acuérdense que Él va a ser entregado, que ya acaba de pasar Getsemaní, toda esa historia que muchos de nosotros conocemos bien, cuando van a prenderlo, cuando le pregunta, cuando él dice, perdón, cuando dicen que van a recoger a Jesús, Jesús les contesta, yo soy. Y es cuando todos caen de espaldas porque se están enfrentando justamente a lo que está diciendo Miriam, que es la divinidad de Dios en su persona. Entonces, cuando Jesús nos dice los famosos yo soy, está aludiendo no solamente una característica simple como tal, sino está diciéndonos que Él como Dios, como lo que es,
como aquel que hizo los cielos y la tierra, que está sentado en el trono en el cielo. Él mismo se está revelando de una manera en la que nosotros podamos entender de mejor manera su relación con nosotros y cómo nosotros podemos entenderlo a Él y cómo podemos conocerlo en un área de nuestra vida. Por eso la semana pasada, cuando veíamos que era el pan, decíamos porque Dios siempre se ha revelado a sí mismo como el proveedor para con nosotros de cualquier necesidad que podamos tener, pero como vimos claramente, especialmente nuestras necesidades espirituales de salvación, de redención, de perdón de pecados y de vida eterna. Y por eso hoy vamos a ver el segundo yo soy, que es la luz del mundo. Y para eso, déjenme leerles el texto que encontramos en Juan. Les voy a leer un pedazo un poquito largo, pero para que entendamos por qué es que él dice yo soy la luz. Vamos a leer el Evangelio de Juan a partir del capítulo 8, del versículo 1 al 2. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el contexto en el que nosotros encontramos este pasaje donde Jesús se presenta a sí mismo como la luz. Primero debemos tomar algunas características de la luz como elemento, como tal, ¿no? Lo primero que usted y yo, o tú y yo podemos pensar de la luz es que las luces ahuyentan las tinieblas. Digamos que sería lo primero lo que estaríamos pensando y es correcto. Lo segundo es que nos da dirección. Cuando estamos a oscuras, cuando no sabemos a dónde ir, en ocasiones estamos básicamente lo que vamos a hacer es seguir una luz, porque nos indica que por lo menos allá hay algo que nos va a sacar de las tinieblas en las que estamos. Pero también la Biblia nos habla de la luz como las buenas obras. Ahorita lo vamos a ver en Mateo 5, cómo lo dice, pero nos habla también de buenas obras. Sí, parte de las características de la luz, y usted lo ve en el diccionario, en cualquier diccionario, eh, dice que pues que la característica es brillante, la luz es resplandeciente, pues la luz va a alumbrar toda tiniebla. Eh, la ausencia de luz, la oscuridad, muchas veces trae miedo y la luz va a quitar el miedo. También la luz, algo interesante es de que la luz se propaga en línea recta, no en línea chueca, sino va directo, algo recto. Y la luz va a reflejar pues lo que no podemos ver. Y también la luz pues se refleja a partir de una energía, de una fuente de energía. La luz física que vemos pues se emana del sol, de las lámparas, del fuego. Y bueno, esas son características de luces físicas. Y sin embargo, Jesús, pues aquí nos está diciendo, yo soy la luz, o sea, Él es la fuente misma de luz, o sea, Él de ahí está emanando, está irradiando esa luz que, que va a alumbrar y que va a alumbrar nuestras vidas y que va a alumbrar también nuestros corazones y va a alumbrar pues todo lo que está en tinieblas y también va a alumbrar esa condición de pecado que también tengamos en nuestro corazón.
Sí, que es una parte muy interesante justamente lo que dices, amor, porque vemos cómo Jesús, por ejemplo, vemos en Génesis 1, cuando ya había luz y Dios no había creado el sol todavía, ¿no? Que nos refuerza la idea o la verdad de que Él en sí mismo es luz, ¿no? O sea, Él en sí mismo la produce. También, por ejemplo, nos dice en Apocalipsis que cuando estemos en el cielo no habrá necesidad de sol, porque Dios mismo será la luz que nos guiará, ¿no? Entonces, Él mismo es esa persona. Hay una parte que nos deja ver un poquito la parte en la que nosotros podemos entender la luz de cómo podemos ser nosotros. En Mateo 5, cuando estamos en la parte del Sermón del Monte, que también es muy famoso para muchos que ya hemos andado en el Señor un poco, dice, ustedes son la luz del mundo. Ahí ya no dice que Él sea la luz del mundo, sino dice que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que sean sus buenas obras, para que vean sus buenas obras, perdón, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces aquí nosotros empezamos ya a entender un poquito esta parte, ¿no? Número uno, nos dice Jesús que Él es la luz. Y en la luz de los pasajes en los que leímos, donde se encuentra en Juan, donde le están trayendo a esta mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y que pues básicamente lo que querían era poder apedrearla y lo querían poner a prueba a Jesús para ver si ahí se tropezaba con un tema de la ley, vemos cómo Jesús resuelve el tema de una manera simple. Bueno, está bien, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra, y vemos cómo al final del día sus conciencias los iban acusando hasta que se acabaron yendo, ¿no? Y es ahí cuando lo dice. Fíjense, hay un texto, antes de poder avanzar, que a mí me llama mucho la atención, porque habla un poquito de esa parte. Si nosotros nos vamos a Mateo, al capítulo 23, hay una parte muy interesante porque Jesús les dice varias veces ciegos a las mismas personas con las que le trajeron a la mujer, que eran básicamente los fariseos y los saduceos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si vemos ahí, les dice en el versículo de Juan, de Mateo 23, les dice en el versículo 16, ciegos. En el versículo 17 les vuelve a decir ciegos. En el 19 les vuelve a decir ciegos. Y en el 26 les vuelve a decir ciegos. Es decir, es una referencia que es justamente lo opuesto a una persona que no sabe ni para dónde va, ¿no? Pero los versículos 3 y 23 nos dan mucha luz de por qué él utiliza esta palabra, ¿no? En el 3 dice, le está diciendo a la gente, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que les está diciendo es, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, es gente que estaba acostumbrada a decir una cosa, pero a hacer otra. Y en el versículo 23 nos da un poco más de luz, porque les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y en el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, que es en mucho lo que vemos en el pasaje que leímos en Juan 8, donde ellos querían aplicar la ley a rajatabla sin tener ningún tipo de amor por esta mujer, de misericordia, porque además, dicho sea, estaban quebrantando la ley, tenían que haber traído a ambos, no nada más a una, y que ambos sufrían el mismo castigo y no solamente una. Entonces nos damos cuenta que ellos estaban más preocupados en traer castigo a la gente que en traer amor a las personas, y por eso Jesús se toma el tiempo de uno, no hacerles caso en la primera, y en la segunda, decirles, ok, si es tanto su deseo de cumplir la ley, cúmplanla bien. Y el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces vemos en realidad que lo que está buscando Jesús al decirnos esto es que nosotros no perdamos de vista que nuestra mirada debe estar puesta en Él. Acuérdense, lo vamos a ver un poco más adelante en los Yo soy de Jesús, pero más adelante también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si nosotros no estamos poniendo nuestros ojos en Cristo, si nosotros no estamos prestando atención a la persona de Jesús, lo que va a suceder es que nos vamos a extraviar.
Si no estamos en el camino, por definición estamos extraviados. Para eso son los caminos, para llevarnos de un lugar a otro, exactamente. Y una persona que está fuera del camino, que está extraviada, por definición no sabe dónde va, no sabe dónde viene, va a dar vueltas en círculo y va a continuar perdido. Y así es, ahora sí que la ausencia de luz, pues ¿qué pasa? No sabes para dónde vas, como dice Ricardo, ¿verdad? Si yo me trato de peinar o de maquillar a oscuras, imagínense, o sea, ¿alguien lo ha intentado? O sea, ahí pintarte o maquillarte, ponerte el bilé con obscuridad total, a la hora de prender, híjole, se revela la verdadera condición. Y la verdadera condición es de que pues estás todo despeinado, mal pintado, y cuando no hay luz, pues es ahí donde la condición es, no va, no, ahora sí que cuando no hay luz, todo el pecado, pues ahí está, lo malo ahí está. Y no te das cuenta porque no tienes esa luz que te va a reflejar la condición que hay en el corazón. En la noche, por ejemplo, ¿cuántos nos hemos levantado al baño y ya caminamos nada más por inercia, ¿no? Al baño pues, ¿cómo nos levantamos? Todos mechudos, con los cabellos parados. Y pues no nos da pena porque nadie nos ve, está oscurito, pero imagínense, o sea, que en ese momento llegara gente y prendemos la luz, ¡ay! O sea, hasta nos da pena, ¿no? O sea, ahí todos despeinados, aquí con la cara toda así. ¿Por qué? Porque la luz nos refleja nuestra condición y Jesús viene a darnos Él es la fuente de luz, de ahí se origina la luz. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús mismo aquí está diciendo que él es la vida y dice, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es esa luz que nos va a alumbrar a nuestra vida, nos va a alumbrar cada área de nuestra vida misma. Y algo que también me gusta mucho dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ninguna tiniebla es más densa, por muy densa que esté, no va a apagar la luz de Jesús, porque Jesús mismo es la fuente. O sea, las tinieblas no pueden, no prevalecen. Es más fuerte la luz de Jesús y donde quiera que Jesús o sea, llega a alumbrar, ninguna tiniebla prevalece. Por muy oscuro que esté, donde tú pongas una vela física prendida, ¿qué pasa? Aunque esté lo más denso, va a alumbrar. Ahora, como dice Ricardo, hay que, como nosotros, ¿qué debemos de hacer? Acercarnos a esa luz que es Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ser hijos de esa luz. Los que ya aceptamos al Señor en nuestro corazón, poniéndonos a cuentas, es como ahora ya hemos nacido. Cuando un bebé físico nace, ¿qué dicen? Bueno, ahorita ya no se utiliza mucho ese término, pero yo recuerdo que antes a las mamás Está bien un poquito. decían, alumbró, Dio a luz. dio a luz, ya dio a luz. Y yo decía, ¿cómo que dio a luz? O sea, nació una persona, cuando yo estaba chiquita, ¿no? Yo oía que decían, dio a luz. ¿Y a qué se refiere? De que ese bebé cuando nace ve la luz. Nosotros así también cuando nacemos espiritualmente, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, nacemos a esa luz. ¿Por qué? Porque ahora esa luz de Dios alumbra nuestras vidas. Alumbra eso en nuestras vidas para que podamos ver, y es ahí donde cosas que antes no veíamos, que estábamos ciegos, ahora vemos a través de la luz de Jesús, y por lo tanto, cuando aceptamos al Señor y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de luz. Y en Efesios 5:8, 11 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Y es parte de lo que Ricardo nos decía, ¿no? Ahora sí que cual ser hijos de luz, aquí nos está diciendo, andemos como hijos de luz. O sea, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, es lo que él, en parte de lo que nos comentaba, que nuestras vidas, y no es algo que tengamos que esforzar, bueno, sí tenemos que trabajar en eso, pero más bien la luz la vamos a tomar de la fuente que es Jesús mismo. Nosotros por nosotros mismos no podemos radiar esa luz. Necesitamos ir hacia la fuente. Por eso les leí al inicio la parte de que es la luz física, que requiere de una fuente y que la luz se refleja en un objeto, que podamos reflejar nosotros la luz de Dios a los demás, no nuestra luz, porque nosotros no podemos reproducir luz por nosotros mismos. Y ahora otro punto que dice luz verdad, también hablas de la luz verdadera. Cuando Jesús nos dice, se refiere a la luz verdadera, quiere decir que aguas, porque muchas veces podemos ser engañados de que hay luces falsas y luces que no son Dios, no es Jesús, y por eso también Jesús dice que Él es la luz verdadera. O sea, ahí tenemos que estar bien, ¿cómo se dice? Percibidos, Pues bien listos. bien listos, ajá, en estar buscando verdaderamente la fuente que es Jesús. Por eso este título es Yo soy la luz, que Jesús está revelando como la luz misma, que en ese yo soy, y como les mencionaba, ese yo soy, desde que se reveló con Moisés, ahí en el Sinaí, Moisés cuando baja, ¿cómo bajó? ¿Recuerdas cómo bajó su rostro? Que brillaba. Que brillaba y brillaba el rostro de Moisés, esa luz, puesto que había estado expuesto delante del Dios verdadero. Brillaba físicamente su rostro de Moisés. Y esto ahora en nuestras vidas, nosotros debemos de brillar también la luz de Cristo. Exacto. Y justamente es la parte que nosotros hoy tenemos que conocer a Jesús, ¿no? Ya conocimos la semana pasada la parte de que Él es nuestro proveedor para cualquier cosa que necesitamos, especialmente necesidades espirituales. Y hoy lo que estamos conociendo es que Él es quien ahuyenta las tinieblas de nuestra vida, Él es quien le da dirección a nuestra vida, Él es quien nos orienta y es también de la persona que cuando sintamos que nuestra vida pareciera que está a oscuras, que pareciera que estamos pasando un periodo o un episodio muy complicado en nuestra vida y que no sabemos hacia dónde ir, que no tenemos certeza de hacia dónde podemos movernos, podemos buscarlo a Él porque Él brillará en medio de todo eso y podemos caminar directamente hacia Él. Miren, hay un pasaje muy interesante que nos refleja de una manera muy clara la diferencia en nuestras vidas, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la vida del famoso Pablo, de cuando todavía era Saulo, vemos cómo Saulo era un hombre que era perfectamente instruido en temas de la ley, había sido educado bajo los mejores maestros que había en la época y se dedicaba a perseguir cristianos. Conocemos un poco de esa historia, ¿no? Pero en el capítulo 9 de Hechos dice algo muy interesante. Cuando él estaba ya con cartas para ir a otras ciudades, ya se había acabado los que estaban por ahí, y iba a buscar a otros porque ya no le alcanzaban. Y dice en Hechos 9, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces vemos cómo la figura de Jesucristo se revela como un gran resplandor de luz, lo cual es muy interesante, pero lo más interesante y de lo que se trata que nosotros aprendamos el día de hoy es que no solamente se encontró con un haz de luz, sino que a partir de ese encuentro con la persona de Jesucristo, la vida de Pablo cambió radicalmente. De ser una persona que se dedicaba a perseguir cristianos para meterlos en la cárcel, se convirtió justamente, bueno, número uno, en ser enseñado, en ser discipulado,
pero después se convirtió en el predicador más importante que nosotros conocemos de la enseñanza de Jesucristo. Entonces vemos cómo encontrarse con la persona de Jesucristo le cambió radicalmente, como hemos cambiado todos nosotros cuando nos hemos encontrado con Cristo y hemos experimentado lo que la Biblia llama el milagro del nuevo nacimiento, que es mucho de lo que tú decías, de que cuando un bebé nace y parece que ve la luz y todo eso. Nosotros llega un momento en nuestra vida en la que a lo mejor no percibíamos que estábamos en tinieblas, pensábamos que estábamos bien porque vivíamos lo que en la normalidad de la gente vive y hacíamos lo que la gente normalmente hace, pero un día nos encontramos con Jesucristo y eso hace que, ¡fum!, nuestra vista como que quede despejada, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que muchas cosas que hacíamos, pues no estaban bien, las hacíamos quién sabe por qué, pero de repente decimos, oye, eso no está bien. Y de repente empezamos a vernos que hay cosas que ya no nos gustan tanto y algunas cosas que antes si alguien nos hubiera dicho, oye, Ricardo, ¿por qué no te pones a leer todos los días la Biblia un rato? Yo hubiera dicho antes, ay, no, qué aburrido, qué manera tan horrible de perder el tiempo. Y hoy cuando nos hemos encontrado con Cristo, ya no solamente no es algo horrible, sino que se convierte en un deleite el poder acercarnos todos los días. Si alguien nos hubiera dicho antes, oye, ¿por qué no dedicas tiempo a la oración? Ay, no, qué aburrido. ¿Quién es capaz de, ni que fuera alguien, un cura, un monje, algo así, para hacerlo, ¿no? Y hoy nos damos cuenta de lo hermoso que es pasar un tiempo con nuestro Dios, porque cosas cambian una vez que nos hemos encontrado con esa luz. Como le pasó a Pablo, que se encontró con la luz del mundo y su vida cambió y le dio sentido y le dio dirección y le dio propósito. Así nosotros, una vez que nos encontramos con Jesucristo, dice nuestro pastor en México, nos amanece. Así, nos amanece, vivíamos de noche, estábamos a la medianoche y de repente, ¡pum!, nos amanece, ¿no? Y entonces se nos es dado propósito, se nos es dado significado, se nos es dado sentido a la vida que podemos tener porque empezamos a vivir un camino a la luz de la enseñanza y de la persona de Dios y ya no a la luz de lo que nos, bueno, ni siquiera a la luz, a las tinieblas de lo que nosotros podemos malamente entender de lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, lo que hoy podemos aprender justamente es que podemos acercarnos a Jesucristo no solamente para que Él supla todas y cada una de nuestras necesidades, sino también podemos conocer a la persona de Jesucristo, podemos conocer a Dios como aquel que, como dice la Escritura, nos amó de tal forma que prefirió morir por nosotros a vivir sin nosotros. Nos amó de tal forma el Padre que prefirió entregar a su Hijo Jesucristo para que nosotros que creemos en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Sí, y pues parte de concluir es, recuerden, Cristo es la luz del mundo, Él es la fuente de la luz, de Él emana esa luz. Nosotros, al conocerlo, somos esos portadores de luz porque somos hijos de luz. ¿Y cómo voy a poder ser portadora de esa luz, estar teniendo esa luz, exponiéndome continuamente a Cristo en la oración, en leer su palabra, en estar delante de su presencia, en adorarle, verlo como les decía, como Moisés cara a cara, o sea, para que ese rostro, nuestras vidas estén emanando y reflejando esa luz y tener cuidado de no ir, de no ser engañados y ir a otras, entre comillas, luces falsas, porque ni son luces, pero que nos puedan estar confundiendo. Tener cuidado en eso y por último, recordar que con Dios ninguna tiniebla resplandecerá, puesto que va a ser acabada con la luz de Cristo. Entonces, si si tú tienes una situación que dices, no veo la luz en esto, está oscuro y conozco de Dios, tú confía en el Señor, síguete agarrando de Él y Él te va a dar esa luz para que a través de su luz te va a guiar para que puedas saber por dónde tomar ese camino. Recuerda, el Señor está contigo. Y ya para ir cerrando el programa del día de hoy, recuerden
podemos, y perdón que lo repita, pero es importante que lo podamos recordar, es no solamente nos acerquemos a Cristo o a Dios para pedirle, que es lo primero que vimos la semana pasada, sino más importante aún, para pedir su dirección, para que Él nos oriente, para que Él, a través de lo que Él es en nuestra vida, disperse las tinieblas que aún pueda haber en nuestra vida, ¿no? Ujú. Y recuerden, nuestro segmento es que te conozcan a ti y el día de hoy vimos que conocerle a Dios como yo soy la luz. Y pues sí, pues amigos, agradecemos mucho el que nos hayan acompañado durante esta transmisión para Busco en Ti, el segmento que te conozcan a ti. Para Miriam y para mí es un privilegio poder pasar esta media hora con ustedes desde Guadalajara, Jalisco, en México. Así es, y pues un saludo desde aquí y recuerden, le conocemos el día de hoy, quédese en su corazón como Jesús es la luz de su vida. Que Dios les Gracias, que bendiga. Dios les bendiga, bendiciones.